El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencias Naturales, segundo año de bachillerato. Ciencias Naturales, segundo año. Funciones orgánicas en procesos biológicos. Hola, bienvenidos a una nueva clase de química en el programa Aprendamos en Casa. El día de hoy estudiaremos las biomoléculas y sus aplicaciones en los procesos biológicos. Las biomoléculas son sustancias de origen orgánico que por lo tanto están formadas en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. También tienen fósforo y azufre, pero en menor proporción. Vamos a ver entonces que estas biomoléculas se unen por enlaces covalentes. Estos enlaces permiten que estas moléculas formen estructuras tridimensionales. Vamos a identificar esto a través de unos experimentos. Veamos. La palabra biomoléculas quiere decir moléculas de vida. Las biomoléculas pueden clasificarse en inorgánicas como el agua y las sales minerales, u orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero de los más de 100 elementos químicos conocidos, solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva, y estos son el carbono, hidrógeno y oxígeno, y son los que integran en mayor proporción a las biomoléculas. Iniciaremos estudiando los carbohidratos. Seguramente ya están relacionados con la palabra carbohidrato, pues si revisan las etiquetas de los alimentos, pueden ver que ahí dice la proporción o la cantidad en gramos que traen de carbohidratos. Ahora, observen esta molécula que es de glucosa. Esta es una molécula de un carbohidrato simple y, en este caso, las esferas negras representan a los átomos de carbono. Las esferas rojas representan a los átomos de oxígeno y estas esferas blancas pequeñas representan a los átomos de hidrógeno. La glucosa es una molécula muy interesante, pues la podemos encontrar en esta forma, es decir, en su forma individual. Pero también la glucosa puede formar moléculas muy grandes cuando se unen varias de ellas, formando carbohidratos más complejos. En este caso, la molécula de glucosa funciona como un bloque de construcción o algo similar a los ladrillos de una pared. Por ejemplo, acá se muestra una parte de la molécula de glucógeno y como pueden observar, simplemente es una secuencia repetida de moléculas de glucosa. A la molécula sola de glucosa se le llama monosacárido, ya que es un azúcar simple. Y a la estructura del glucógeno se le conoce como polisacárido. Los bloques de construcción se consideran monómeros y la construcción ya formada es el polímero. Por tanto, un monómero es igual a un monosacárido y un polímero es igual a un polisacárido. Voy a realizar un experimento para identificar carbohidratos en diferentes alimentos. Para esto tengo acá diferentes muestras de alimentos, pero también tengo
una disolución de almidón y otra sustancia que está formada por yodo en yoduro de potasio. Cuando combino esta sustancia de yodo con el almidón, este va a cambiar su coloración y me va a servir como un testigo para realizar la identificación del almidón en los alimentos. Entonces, observen cómo con el tiempo va a ir tomando una coloración muy oscura, casi negra. Esto es debido a la naturaleza de la molécula de almidón, pues es una molécula compleja que forma una hélice. Dentro de esa hélice quedan unos huecos. Cuando agregamos el yodo, este queda atrapado en esos huecos. Ahora que tenemos nuestro testigo, vamos a realizar el experimento en los diferentes alimentos. Vamos a colocarle una pequeña cantidad de almidón, de yodo, al pan, a un pedazo de papa, a un trozo de manzana y a un pedazo de zucchini. Hay que esperar un poco de tiempo para poder observar el cambio en la coloración. Observen el pan. El color de el yodo era un color café como el que se observa en el zucchini, pero en el pan ahora el color se ha tornado negro. En la papa también está adquiriendo un color negro. En la manzana pueden observar que el color no ha cambiado mucho, pero en algunas partes tal vez logran observar que sí está cambiando muy poco. Algo similar ocurre en el zucchini. La mayor parte del yodo no cambió de color, pero hay unos pequeños puntos negros que pueden observarse por ahí. ¿A qué se debe este comportamiento del yodo en las diferentes muestras de alimentos? Esto se debe a que en unos hay mayor cantidad de almidón que en otros. Por ejemplo, el pan y la papa tienen mucho almidón, mientras que la manzana ya solo tiene azúcares simples, igual que el zucchini. Otras biomoléculas importantes son los lípidos, ya que cumplen funciones de protección. A los lípidos se les suele asociar con las grasas. Y es un tanto cierto, pero no todos los lípidos son grasas. Algunos también tienen otras características. Por ejemplo, los lípidos pueden ser hidrofóbicos, es decir, que no les gusta el agua o no se ven atraídas por el agua. Otras pueden ser hidrofílicas. En este caso, se dice que se ven atraídas por el agua o les gusta el agua. Los lípidos podemos clasificarlos en triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Un triglicérido está constituido por 3 ácidos grasos unidos al glicerol, de ahí su nombre. Tri por los 3 ácidos grasos y glicérido por el glicerol. La parte de los ácidos grasos es hidrofóbica y la parte del glicerol hidrofílica. Los fosfolípidos tienen cadenas grandes de ácidos grasos que no son solubles en agua, quiere decir son hidrofóbicas, y unidos a un glicerol. Estas dos partes están unidos a un grupo fosfato, en el cual uno de los enlaces con el fósforo es
con un grupo R. Los esteroides, en los cuales se tiene una estructura de 4 ciclos de 6 carbonos y uno de 5 carbonos fusionados, denominada esterol rígido. Esta estructura está unida en algún carbono a un grupo R, compuestas de carbono e hidrógeno, y por otra parte unido a algún sustituyente hidrofílico. Ahora voy a realizar la determinación de lípidos en algunos alimentos. En este caso tengo una muestra de manzana y una muestra de queso procesado. Lo primero que voy a realizar es colocarles alcohol hasta cubrirlas completamente. Este es alcohol etílico. Por lo tanto, este es un experimento que ustedes pueden reproducir en casa. Ahora que los he cubierto con alcohol etílico, vamos a esperar 10 minutos. Ahora que ya pasaron los 10 minutos, hay que separar el alcohol de las muestras de comida. A la hora de hacerlo hay que tener mucho cuidado de que la comida no se vaya con el alcohol. Ahora con la muestra de queso procesado. Y puedo retirar las muestras de comida. A estas cantidades de alcohol le voy a añadir una porción de agua. Y hay que observar bien lo que sucede en las muestras. Si observan, esta es la muestra que hemos obtenido del queso procesado. Ha tomado un color turbio blanquecino y esta es la que preparamos con la manzana. ¿A qué se debe este comportamiento? Bueno, los lípidos son sustancias que son insolubles en agua, pero se pueden solubilizar en sustancias orgánicas como el alcohol. Por esto los dejamos en contacto por un cierto tiempo. De esta forma se disolvieron los lípidos, sobre todo los que se encuentran en el queso, en el alcohol. De esta manera se forma una emulsión de los lípidos y el agua, donde el alcohol actúa como un emulsificante que permite que los lípidos permanezcan suspendidos en el agua. Esta es una manera de determinar lípidos en los alimentos. Para hablar de proteínas, también podemos referirnos a las etiquetas de los alimentos que consumimos, pues estas nos dicen la cantidad en gramos o la proporción de proteínas que traen. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Las proteínas no solo están formadas por un solo tipo de aminoácido. Una proteína está formada por más de un tipo de aminoácido. Cada aminoácido es un monómero y la construcción que se obtiene por la unión de aminoácidos se le considera un polímero, el cual se conoce también como polipéptido. Estas uniones hacen que las proteínas tengan estructuras curvas, lo que realmente le da el poder a las proteínas. Otras biomoléculas muy importantes son los ácidos nucleicos. El más famoso es el ácido desoxirribonucleico o ADN, que es el que contiene nuestra información genética. El ADN es un polímero que está hecho de bloques de construcción y esos bloques son llamados nucleótidos.
Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato más un grupo sacárido de 5 carbonos, más una base nitrogenada. Dependiendo de esta última, es como se diferencian los nucleótidos. Las bases nitrogenadas pueden ser citosina, uracilo, timina, adenina y guanina. Ahora voy a realizar una prueba para identificar proteínas. En estos tubos de ensayo tengo clara de huevo en agua. La clara de huevo contiene una proteína que se llama albúmina. Para identificarla, en primer lugar, lo que debo hacer es volver el medio básico. Para esto, agrego hidróxido de sodio a la disolución de la proteína. A continuación, voy a agregar unos pocos cristales de sulfato de cobre. Y debemos agitarla para poder observar la reacción. En esta prueba de identificación de proteínas, un color morado es característico de la presencia de proteínas en la muestra. De esta forma comprobamos la presencia de la albúmina. Ahora, con estas otras 3 muestras, voy a realizar otras pruebas que son para desnaturalizar las proteínas. Observen lo que va a suceder. Con la primera muestra, lo voy a colocar en este recipiente que está a alta temperatura. Ya observaremos lo que sucede. A la segunda muestra le voy a agregar alcohol. Observen cómo cambió la muestra. Y a la última le voy a agregar hidróxido de sodio, que es una base inorgánica. Para explicar lo que ha sucedido, hay que saber que las proteínas pueden degradarse o desnaturalizarse debido a algunos agentes externos. En este caso, el calor. Al incrementar la temperatura, la proteína se desnaturaliza. También cuando agregamos un solvente orgánico como el alcohol etílico, provoca la desnaturalización de la proteína. Y el hidróxido de sodio tiene un efecto similar. Las proteínas, al desnaturalizarse, pierden sus funciones biológicas y este es un proceso irreversible. Ahora voy a realizar la extracción de ADN animal con una muestra de mi propia saliva. Para esto tengo preparada una disolución de jabón líquido y sal. Y acá está la muestra. Lo que voy a realizar es colocar o agregarle a la muestra de saliva la disolución de jabón y sal. Como ya agregué una cantidad suficiente, voy a agitar la muestra.
Y ahora debemos esperar más o menos unos 2 minutos. Muy bien, ya pasó un poco más de 2 minutos. Ahora hay que agregar alcohol a la mezcla para poder extraer el ADN. ¿Cómo es que se da esta extracción de ADN? Bien, como agregamos una disolución de agua y jabón, en este caso, el jabón destruyó las células y así queda libre el ADN de las células. Luego, la sal permite o provoca que el ADN no se disuelva en agua. Y al agregar el alcohol, el ADN se vuelve más afín a esta sustancia y se disuelve en el alcohol. Observen cómo va formándose lentamente. Hay que esperar un poco de tiempo para poder verlo bien. No es tan rápido. Pero en la superficie se empiezan a formar unas pequeñas burbujas. Pueden observar esta hebra de ADN que se encuentra en la fase del alcohol. La telaraña está compuesta principalmente de fibroína, una proteína con una estructura secundaria de hoja plegada. Este arreglo surge de los múltiples enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas, lo que le confiere una gran resistencia. Los carbohidratos en los sistemas biológicos generalmente se asocian con la fuente de energía. La glucosa se puede convertir rápidamente en energía en las células biológicas y el glucógeno es un almacén de energía en el hígado y los músculos que se puede separar en moléculas de glucosa que son fuente de energía disponible fácilmente. En las plantas, algunos de estos polisacáridos pueden jugar un papel estructural y aquí podemos hablar del polisacárido celulosa. Los lípidos juegan un papel muy importante en el almacenamiento de energía. Los lípidos realizan muchísimas funciones en los seres vivos, forman las membranas biológicas, protegen algunos órganos internos de los golpes, como los riñones, regulan otras funciones del organismo como las hormonas sexuales, recubren y preservan plumas, pelo, piel, frutos y hojas. Las proteínas intervienen en casi todas las funciones biológicas, ya que juegan un papel estructural. También juegan un papel mecánico. Por ejemplo, cuando nuestros músculos se contraen, intervienen proteínas como la actina y la miosina, interactuando entre ellas para que los músculos se puedan contraer. Las moléculas de ácidos nucleicos son muy fascinantes, pues algunos científicos tienen la teoría de que los primeros signos de vida fueron moléculas de ARN, que se autorreplican y eventualmente quedaron encerradas en algún tipo de membrana y en algún momento comenzaron a formar la máquina genética de una célula. Por eso, los ácidos nucleicos son considerados como macromoléculas fundamentales de la vida. Bueno, jóvenes, la clase de hoy ha llegado a su final, así que es momento que me despida de ustedes. Nos vemos en otra ocasión y no olviden sintonizar su programa Aprendamos en Casa.